Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. Vamos a platicar de una historia que tenemos preparado para en esta tarde y tiene que ver precisamente, como lo dice ahí en Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6, cuando Jesús visita Nazaret. Vamos a leer la lectura ahí en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios: Salió Jesús de allí, dice el versículo 1, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hasta ahí la cita. Si ustedes pueden ver ahí en el titulito de arriba, ¿verdad? Dice Jesús en Nazaret, ¿verdad? Ese es el título que se le pone a esa porción de Marcos 6. Sin embargo, el tema que quiero tratar con ustedes en esta tarde tiene que ver precisamente con el tema de la familia de Dios. ¿Sí? La familia de Dios. Y para poder abarcar este tema, este tópico en esta tarde, me gustaría que hiciéramos una interpretación de lo que la palabra de Dios quiere revelarnos precisamente, particularmente ahí en el versículo 1. Dice el versículo 1, salió Jesús de allí. ¿De dónde? Pues de Capernaum. Y es importante que entendamos, ¿verdad?, que nosotros, para poder entender la historia bíblica, a veces estamos acostumbrados que se pare un predicador y que lea una porción de las Sagradas Escrituras sin considerar lo que sucedió anteriormente. En realidad, lo que había suscitado aquí, hermanos, es que el Señor había tenido 2 años muy intensos precisamente con sus discípulos. En el capítulo 3 precisamente iba a elegir a 12 para que estuviesen con Él, y luego para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad sobre los demonios y para poder sanar enfermedades. Y posterior a ello viene el capítulo 4, en donde vemos tremendas enseñanzas del Señor, las únicas parábolas o de las pocas parábolas que registra Marcos, en donde enseña precisamente acerca de la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de semilla, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola del almud, la parábola de la luz, y todas enfocadas en parábolas del reino o con el tema del evangelismo. Posterior a eso, ya lo habíamos comentado también anteriormente, que todo el conocimiento, y es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que todas las cosas que nos enseñan y todas las cosas que aprendemos de la palabra de Dios, lo vamos a llevar a la práctica. Lo vamos a llevar a la práctica. El amor, la paciencia, la templanza, la bondad, la compasión, la misericordia, todas esas cosas tenemos que llevarlas a la práctica. No solamente venimos a calentar la banca, y vamos a ser probados con diferentes circunstancias, probablemente en la familia, probablemente con los hijos, probablemente en el trabajo, o una cuestión de salud, o probablemente un montón de cosas que nos pueden suceder en ciertas circunstancias de nuestra vida, como lo dice en Efesios 6, Pablo le llama, precisamente hablando de la armadura de Dios, le llama el día malo. Cuando se te juntan un montón de cosas, enfermedad, problemas económicos, problemas de la familia, un montón de cosas, Pablo le llama el día malo. Entonces, esos elementos, precisamente las cosas que hemos aprendido
las vamos a llevar a la práctica. Y precisamente el Señor les enseña eso metiéndolos a esa tempestad, luego encarando precisamente a Legión, a esa horda de demonios, y posteriormente en la muerte de una niña, en el caso de la hija de Jairo, y ver a una mujer que tenía un problema de 12 años, ¿verdad?, que tenía flujo de sangre. Eso fue enseñanza para los discípulos y enseñanza para nosotros. Pero ahora va a empezar algo bien distinto. Dice que Jesucristo dejó Capernaum. Capernaum, el Señor realizó de todo el ministerio, podríamos decir que el 70% del ministerio, entre 60 y 70, no hay un dato exacto, pero lo realizó en Capernaum. El milagro, las enseñanzas, fue en Capernaum y en torno a esos lugares precisamente. Dice ahí el versículo 1, como se puede ver, ¿sí se ve ahí en la pantalla, ¿verdad? Salió Jesús de allí, es decir, de Capernaum, y dice que vino a su tierra. Dice la palabra tierra, o la palabra griega patris, que significa primariamente el país nativo de uno. Nosotros sabemos que Jesucristo no nació en Galilea, sino en Belén de Judea. Él era judío. Sin embargo, independientemente de si uno se pone riguroso, ¿verdad?, sobre la terminología de hebreo, israelita y judío, ¿verdad?, se cree que el hebreo era la raza, el israelita, la nación, y judío por el aspecto religioso que tenían, ¿verdad? Pero particularmente a lo que se estaba refiriendo aquí es que Jesucristo había ido a Nazaret de Galilea. Por eso dice en Mateo 2:23 que se le iba a conocer como Nazareno, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya ido a su tierra tiene un propósito que ahorita vamos a develar. Dice, vino a su tierra y le seguían sus discípulos, es decir, los 12, ¿sí? Todo ese grupo de hombres, ¿verdad?, que había elegido precisamente para que le siguieran como sus discípulos. Y precisamente dice ahí el versículo 12, y llegando el día de reposo, ¿sí?, ahí en la sinagoga de Nazaret, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Hay algo muy importante que nosotros debemos preguntarnos sobre esta pregunta que se hace precisamente los oyentes del Señor. Antes de ver esta cuestión, ¿verdad? Se tenía la fama de los milagros, de la doctrina, ¿verdad?, del poder de la persona, de la presencia del Señor, las tremendas proezas que estaba haciendo, ¿verdad? Esa noticia llegó a Nazaret, ¿sí? Entonces había una duda, había una incertidumbre acerca de lo que ahora era Jesús. Imagínense que de repente Jesucristo, el Señor Jesús, que creció en Nazaret precisamente, que lo miraban jugar de niño, que lo miraban en la escuela, que no hacía trampa en videojuegos, etcétera, 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 que de repente se presente como el Mesías, que de repente se presente como el Salvador. Eso para los de su tierra era algo muy chocante. Por eso es importante ver precisamente esta pregunta. Cuando analizas en su contexto, o al leer, hermanos, al leer todo el Evangelio de Marcos, yo me doy, independientemente de los tópicos que toca en cada uno de los capítulos, yo me doy cuenta, hermanos, que del capítulo 1 al 6, me he dado cuenta que lo que quiere transmitirnos Marcos es quién es Jesús, ¿sí? Eso es lo que quiere transmitir Marcos en el Evangelio. ¿Quién es Jesús? Por eso es interesante también mencionarlo, ¿verdad? La pregunta común de la gente de aquel tiempo fue, ¿quién es este hombre? Que fue la pregunta que se hicieron los discípulos, ¿verdad?, cuando Jesucristo calma la tempestad. Cuando le dije, calla, sosiégate, le dice al mar, le dice al viento. Y la naturaleza le obedece, porque Él es el Señor de la creación. Y se hacen esta pregunta, ¿y quién es este? ¿Quién es este hombre? Entonces, como lo habíamos mencionado, Marcos da esa respuesta, y en Marcos capítulo 8, versículo 29, cuando les pregunta precisamente el Señor a sus discípulos,
¿y quién crees que sois vos? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y como saben, la actitud de Pedro, bien voluntariosa, siempre yendo hacia al frente, ¿verdad? Le dice, tú eres el Cristo. Y luego en el texto paralelo de Mateo le hizo, el Hijo del Dios viviente, le dice. Jesucristo quería que se dieran cuenta de esa realidad. Pero no solamente eso, también el centurión, ahí al pie de la cruz, ¿verdad? En la muerte del Señor, el centurión dice, después de haberle golpeado, vituperado, abofeteado, humillado, etcétera, vejado, en el capítulo 15, versículo 39, dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ese es el tema de Marcos, revelarnos a Cristo. Pero como podemos ver en el capítulo 6, todavía había dudas sobre la persona del Señor, ahí en su propia casa, en su propia tierra. Por eso vamos haciendo algunas consideraciones también al respecto. Dice, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Es interesante, hermanos, porque hay una historia paralela, o en el texto paralelo de Lucas 4, se cree que Lucas 4 nos explica un poquito más lo que sucedió ahí. Es decir, Marcos 6 y Lucas 4, ¿verdad? Creen que es la historia paralela. Yo en lo particular no pienso así. Yo pienso que el Señor una vez, porque en Lucas 4 nos dice que fue bautizado y que rápidamente se va a Nazaret para predicarle precisamente en su lugar en donde había crecido. Y al predicarles o estar ahí en la sinagoga, estaban a punto de despeñarlo, de tirarlo por una peña, porque no lo reconocían. Desde mi perspectiva, hermanos, a diferencia de la opinión de otros, para mí esta es una segunda vez que el Señor fue a Nazaret a predicarles nuevamente. Sin embargo, para que podamos ver lo que suscitaba en una sinagoga, podemos leer un poquito lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Ustedes pueden ver que hay algo muy importante que sí tengo que comentar. Los relatos del Evangelio no son biografías cronológicas, hermanos. ¿Sí? O sea, a veces como que no se respetan bien los tiempos. Ahorita vamos a ver por qué decimos eso. Yo lo veo más así como biografías teológicas. Por ejemplo, Marcos quiere presentarnos al Señor. Obviamente que los cuatro evangelistas traen lo mismo, presentarnos el ministerio, la obra redentora de Cristo en la cruz, ¿sí? Sin embargo, el enfoque, ¿verdad?, literario, ¿verdad?, no respeta la cronología, por así decirlo, ¿sí? Pero si hay alguien que se apega más a esta cuestión del tiempo, es Lucas. Lucas como que trata de registrar un poquito más, respetando, por así decir, los tiempos. Así que de todos los libros, de todos los relatos, podríamos decir que Lucas es el más cronológico, por así decirlo. ¿Ok? Dice ahí Lucas 4, ¿verdad? Empieza con la tentación de Jesús y luego precisamente dice que en el versículo 14 que Jesús empieza su ministerio y luego en el versículo 16 Jesús en Nazaret. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí todavía no elegía a sus discípulos, a sus apóstoles, los va a elegir en el capítulo 5 de Lucas, y en Marcos capítulo 6 ya los había elegido. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos que a veces no se respetan bien los tiempos. Sin embargo, yo creo que esta ocasión es diferente a la que dice Marcos. Pero quiero que vean algo al respecto, quiero que vean algo. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22, dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. No tenemos discípulos, no tenemos apóstoles, él iba solo, a diferencia de Marcos 6, que le seguían sus discípulos. Ahí podemos ver precisamente que algo muy común en el Señor es que le gustaba adorar a su Padre Celestial. Dice conforme a su costumbre, ¿verdad? Y obviamente que era el sábado, el sabbat, ¿verdad?, el día que utilizaban para usar precisamente ese edificio llamado sinagoga, en el cual adoraban, cantaban, leían, reflexionaban de la palabra de Dios, etc.
Inclusive las mismas sinagogas, ya lo habíamos dicho, las sinagogas tenían una función vital dentro de la sociedad. Porque los sábados, probablemente la mañana, ¿verdad? En el sábado, todo el sábado, realizaban actividades ceremoniales o religiosas, ¿verdad? En honor para alabar y glorificar a Dios. Pero ya entre semana, se cree y se dice que en las mañanas las sinagogas se convertían en escuelas. Y que por las tardes se convertían en tribunales que precisamente juzgaban casos de menor cuantía. ¿Sí? Casos menores, por así decirlo. ¿Iba a comentar algo, no? No, a ver. Entonces, más o menos para que nos demos una perspectiva de lo que era la importancia de la sinagoga. Por eso cuando hablamos de Jairo como principal de la sinagoga, pues los principales de la sinagoga eran hombres muy reconocidos, muy importantes en la sociedad. ¿Sí? Eran como los políticos de aquel tiempo. Pero dice ahí el versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, ¿verdad? Obviamente que no eran libros, eran pergaminos, por así decirlo, eran rollos, ¿verdad? Eran rollos en realidad. Dice, halló el lugar donde estaba escrito, y lee el Señor en el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, eso quiere decir que el libro era un rollo, ¿sí? Lo dio al ministro, es decir, al principal de la sinagoga, y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y ¿sabe qué es interesante? Que cuando ya estaba corrido el ministerio del Señor, ya no se iban a referir a Jesús como el hijo de José, sino como el hijo de María. Y hay unas razones que vamos a mencionar en este aspecto. Entonces, hermanos, concluye esta historia o este versículo con lo que dice el versículo 28 y 29. Dice de la siguiente manera: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, ¿sí? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. A lo mejor lo querían despeñar por blasfemo, ¿verdad? Así es como miraban al Señor. Al final lo van a acusar por blasfemo, de blasfemia. Y dice el versículo 30: mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Este es el primer evento. Y ya lo querían matar al pobre Señor. Pero todavía no era tiempo. Él tenía que morir en una cruz, porque de esa manera, de esa forma, esa bendición de la redención, de la justificación, era necesario que el Maestro pasara eso, para que de esa manera nosotros fuéramos justificados y justificados delante del trono de Dios por la obra redentora de Jesucristo. Pero entonces, hermanos, eso nos da un poquito la idea de lo que pasaba en la sinagoga. Pero también hay algo muy interesante que debemos de rescatar de ese versículo 2. Y dice: y muchos, oyéndoles, se admiraban y decían, esa palabra admirar, ¿verdad?, se refiere a que estaban sorprendidos, estaban asombrados y maravillados con la predicación del Señor, y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Y también se preguntaba: ¿y qué sabiduría le es dada? O sea, a la gente lo que le impresionaba era el discernimiento, el conocimiento práctico que tenía de Dios. No como los fariseos, que seguían la tradición de los hombres, ¿verdad?, que enseñaban tradiciones de hombres. La enseñanza del Señor era muy profunda, era muy sabia, y realmente, de alguna u otra forma, buscaba regresar a las personas a Dios. Se notaba la sinceridad. Se notaba que predicaba con el corazón.
Se notaba que predicaba precisamente lo que verdaderamente el Padre quería. Y dice, y que esta sabiduría, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y es, perdón, y estos milagros, fíjense que la palabra milagros es la palabra dunamis, de la cual viene la famosa dinamita, ¿verdad? Habla de ese poder sobrenatural que el Señor mostró y que nosotros hemos visto desde el capítulo 1, sanando enfermos, ciegos, paralíticos, sordomudos, sacando fuera demonios, sanando toda clase de enfermedades, las más impensables, inclusive resucitando muertos, controlando la naturaleza. Por eso se preguntaban, ¿y estos milagros que por sus manos son hechos? Una de las cosas, al saber todo eso, es que ellos tenían dos opciones. Tenían dos opciones. Primero, o lo reconocían como su Señor, como el Cristo, como el Mesías, o por el otro lado es señalarlo como un loco, demente o endemoniado, como un blasfemo, como lo acusaron en el capítulo 3 de Marcos. Y creo que los nazarenos se fueron por la segunda opción. Por eso es interesante, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 3. Dice ahí el versículo 3, ¿no es este el carpintero? Seguramente otro decía, ¿quién es el jornalero, el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Este versículo ataca la perpetua virginidad de María. En el catolicismo existe esa doctrina de la perpetua virginidad de María. Pero aquí podemos ver en el versículo 3 que eso no es cierto. Y lo decimos con todo el respeto. Y no tiene nada de malo que María haya tenido otros hijos, porque los tuvo con José. No tiene nada de malo que haya tenido otros hijos. Entonces, este versículo ataca esa idea. Esa idea, ¿verdad? Jesucristo tuvo otros hermanos. María tuvo hijos. Entonces, hermanos, pero hay cosas interesantes que podemos rescatar de aquí. Dice este versículo 3, ¿no es este el carpintero? Dice. Fíjese, es interesante, hermanos. La palabra para carpintero, bueno, es una de las expresiones que se utilizan, la palabra tecton, y significa alguien que trabaja con sus manos, ¿sí? Un jornalero, o sinónimo de constructor, artesano o carpintero en sí. Caemos a la conclusión de que seguramente Jesucristo, ¿verdad?, fue carpintero por la tradición judía que existía de que el padre le legaba el oficio a los hijos. Entonces hay una muy alta probabilidad de que haya sido carpintero, ¿sí? Pero también seguramente hacía otras cosas con sus manos. Probablemente también él, básicamente, como habíamos comentado, el pueblo de Nazaret seguía viendo a Jesús como un hombre que seguía la profesión de su padre, es decir, un artesano que trabajaba con madera y otros materiales duros, llámese piedra o ladrillo, ¿sí? Pero yo pienso, hermanos, en lo particular que no creo que era el reconocimiento del oficio. Yo veo más bien un insulto velado. ¿Cómo puede ser que un jornalero, cómo puede ser que un carpintero llegue y nos venga a predicar de esa manera? Por eso dice, ¿no es este el carpintero? Dice. Y el insulto no acaba ahí. Le dicen, hijo de María, dice. Y dice, hermano Horacio, qué exagerado, ¿qué tiene? Pues si era hijo de María, físicamente hablando. Pues sí, pero la práctica regular judía era identificar a un hijo por el nombre de su padre, no por el nombre de su mamá. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cómo se refería constantemente el Señor a Juan y a Jacobo? Yo sé que Juanet, ¿verdad? Pero ellos eran hijos de Zebedeo.
Y así podemos seguir con varios personajes que se le relacionaban con hijo de, hijo de. Pero en este caso lo relacionaron con la madre. ¿Por qué? Quizá la audiencia de Jesús estaba haciendo eco precisamente de los rumores del nacimiento ilegítimo de Jesús. En una ocasión el Señor les dice a los fariseos: vuestro padre es el diablo, les dice, vosotros sois hijos del diablo. Y los fariseos enojados le dicen: pues nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron. Es decir, hermanos, había ecos, había rumores del nacimiento ilegítimo de Jesús desde la perspectiva judía, ¿verdad? Un hombre era llamado por el nombre de la madre si su padre era desconocido, siendo deliberadamente insultado con ese título como una referencia a su ilegitimidad. En pocas palabras, y espero que no suene insulto, no lo es porque esa era la intención de llamarlo. En pocas palabras, de manera velada, lo estaban llamando bastardo. Así. Entonces, hermanos, dicen: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de Judas y de Simón? Es interesante, hermanos, tenemos que mencionar algo sobre esto. Lo vamos a mencionar de manera rápida, ¿verdad? Estos en realidad eran pues medio hermanos de Jesús. Sabemos que el nacimiento del Señor, el hecho de haber sido concebido, fue algo milagroso, ¿verdad?, de parte de Dios. Sin embargo, en este momento que se estaba contando la historia, los hermanos del Señor todavía no creían en Él. En este caso, Jacobo, del cual se habla, ¿verdad?, después, es interesante cómo después de la resurrección del Maestro, el Señor se dirige precisamente a sus apóstoles, pero también dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que el Señor se les presentó al mismo tiempo a más de 500 personas. Y también dice, si no mal me equivoco, Pablo también dice que se le presentó a sus hermanos. Después de la resurrección del Maestro y de su ascensión, el hermano que le seguía, Jacob, el hermano del Señor, se iba a convertir en un hombre muy importante dentro de la iglesia primitiva. Fue líder de la iglesia en Jerusalén, como lo dice Hechos 12:17, Hechos 15:3 en adelante, pero también fue el escritor de la epístola de Santiago que tenemos en nuestras Biblias. ¿Sí? Y este Judas del que se habla, porque se habla de un montón de Judas, ¿sí?, no es Judas Iscariote, sino es Judas, el escritor de la epístola de Judas. ¿Sí? Ahí hay personas que dicen que no, ¿verdad? Bueno, hay mucho debate al respecto, ¿verdad? Pero ya de los otros no sabemos nada, hermanos. No sabemos si Simón, si José, porque eran los otros nombres de los hermanos del Señor, si realmente se convirtieron, si siguieron en la fe. Y tampoco sabemos nada de sus medias hermanas. Ahora, no sabemos cuántas hermanas eran. Dice: ¿y sus hermanas? Eso me hace pensar que mínimo había dos. Mínimo. Vamos a ponerle dos para no ponerle de más. Mínimo dos. Entonces, tampoco sabemos qué pasó con ellas. Solamente tenemos el caso de Jacobo y Judas, ¿verdad? Y probablemente muchos de ellos recibieron, mejor dicho, de primera mano el Evangelio. Bueno, aquí se me movió. Ok. Luego dice, después de hacerse esa pregunta, ¿verdad?, en realidad Marcos nos está dando el enfoque de lo que estaba sucediendo. Dice: y se escandalizaban de él. Bueno, la palabra escandalizo significa poner una trampa, pero también significa una piedra de tropiezo en el camino. Así es como miraban a Jesús, como una piedra de tropiezo. Y no era que Jesús fuera la piedra en sí, sino que ellos miraban: pero ¿cómo puede ser posible que este carpintero, este hijo de fornicación, como decían,
que este que creció entre nosotros, ¿cómo va a ser posible que es el Mesías? ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser el Cristo? Ese pensamiento era el verdadero pensamiento de tropiezo. O como dice la Cueva, o en varias versiones buenas, dice: encontraban causa de tropiezo en él. Encontraban caso de tropiezo en él. Eso es interesante, hermanos. Interesante también. Inclusive algunas metafóricamente, ¿verdad? La palabra escandalizo trae la idea de ofender. Se ofendían con lo que les enseñaba el Señor. Se impresionaban, pero a su vez se miraban ofendidos que un hombre como él les enseñara de esa manera. Ok, continuemos. Versículo 4. Ya vamos a terminar, hermanos. Dice el versículo 4: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. La Biblia del lenguaje sencillo es mucho más clara al respecto. Dice ese mismo texto en la Biblia del lenguaje sencillo: por eso Jesús les dijo, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Creo que esta frase es tremenda, hermanos, y creo que es el corazón de la enseñanza que queremos dar. La popularidad de Jesús se aumentaba en otras partes, pero no en su propia tierra, Nazaret, ni entre sus parientes y familiares cercanos en particular. El prejuicio de ellos, hermanos, de que uno de ellos le pudiera superar y su concepto mundano acerca del Mesías. Lo que pasa es que ellos esperaban un Mesías como David, que estuviera montado en su caballo con su espada y tumbando al imperio romano. Ellos se imaginaban un hombre poderoso militarmente, que subyugara a todo el mundo. Eso es lo que querían. Por eso cuando él empieza a dar las bienaventuranzas: bienaventurados, me imagino que es: bienaventurados los hijos de Abraham, bienaventurados los fariseos, bienaventurados los judíos. Ellos esperaban eso. Bienaventurados los que siguen la ley de Moisés. Pero cuando les dice: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, no se esperaban eso. Por eso, hermanos, es bien importante que entendamos esta frase: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. La palabra sin honra es la palabra que significa despreciado y afrentado. Y esto me hace pensar mucho sobre la condición de cada uno de nosotros. Porque si al Señor le pasó eso, ¿por qué a nosotros no? Lo que podemos evitar es no caer precisamente en eso. Y sí, hablo de la congregación en San Bernabé. Esto es importante entenderlo, hermanos, es importante entenderlo. Déjeme darle un ejemplo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Si de repente yo me voy de San Bernabé para sujetarme a otro ancianato, a otro gobierno, ¿sí? O sea, para mí sería hipócrita eso. Porque si no me pude subyugar al gobierno que está aquí, pero busco otro, pues no estoy honrando precisamente a mis ancianos. O cuando se trata entre los hermanos, que tratemos bien a otros hermanos, pero a los de aquí los tratamos mal, o no los honramos, o no los apreciamos. No podemos ser luz en la calle y oscuridad dentro de casa. Tenemos que honrar a nuestros ancianos, a nuestros predicadores, a nuestros evangelistas. Debemos honrarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, ¿sí? Respetarnos, cuidarnos, porque es ilógico tratar de honrar a un hermano que no pertenezca a la congregación, o que no es parte de la iglesia de Cristo, pero no está aquí en esta iglesia local. Y cuando entre nosotros nos tratamos mal, y eso es hipocresía, eso no debe ser así.
Está bien que honremos a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, pero también tenemos que dar prioridad a los de nuestra propia casa. Porque si en donde trabaja verdaderamente el diablo es en la casa, en los hogares. Y la iglesia de Cristo en San Bernabé es nuestra casa, es nuestro hogar. Nosotros sí podemos evitar precisamente ese trato con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestra hermana. ¿Sí? Acuérdense que la lucha no es contra sangre y carne. La lucha no es contra los hermanos, contra las personas, sino quien está detrás de todo eso, que es el diablo. Entonces, hermanos, dentro precisamente de la vida cristiana se puede vivir esto entre los mismos miembros de una propia congregación, pero podemos evitarlo. Podemos evitarlo si verdaderamente, hermanos, dejamos las obras de la carne y empezamos a evidenciar el fruto del Espíritu en nosotros: amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Porque para poder ser cariñosos es como si de repente unos padres, una mamá y un papá son buenos con los hijos de otro, pero con sus propios hijos son ásperos, son duros, son groseros. Eso es ilógico, hermanos. Eso es ilógico. Más bien, cuando el amor es evidente aquí dentro de nosotros, que se refleje al exterior, ¿verdad? Por eso es lo que está diciendo ahí el maestro. Y le puede pasar al gobierno, a nuestros ancianos, que le demos más prioridad a otros que a los que tenemos ya, a nuestros propios hermanos, predicadores o evangelistas, en general, hermanos. Y esto aplica para todos, inclusive para el que está en el púlpito en este momento. Entonces, no hay que caer en ese error que cayeron los nazarenos, hermanos. Rechazaron al Mesías, al Hijo de Dios, a pesar de todos los portentos y proezas que hizo. A pesar de toda esa evidencia, no creyeron en él en ese momento. Por eso dice Juan capítulo 7 versículo 5: porque ni aún sus hermanos creían en él. Creían en él. Y luego, como dice ahí en Marcos capítulo 3 versículos 20 y 21, Marcos 3:20, dice: y se agolpó de nuevo la gente, Marcos 3:20, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando oyeron los suyos, eso se refiere a sus familiares, hermanos. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. O sea, Jesucristo ya tenía una serie de conflictos con los fariseos y con los escribas, ¿sí? Al Señor Jesucristo la gente se le abalanzaba y existía la amenaza de que muriera aplastado, ¿sí? Entonces existía una amenaza en el ministerio del Señor. La gente misma se había convertido en una amenaza. Probablemente el versículo 20, cuando dice que ni aún podían comer pan, yo creo que el Señor en el ministerio, hasta su aspecto personal, había olvidado por servir a otros. Porque dice, ni aún dice. Eso se refiere a que ni las cosas más elementales podía hacer por el ministerio tan cargado que tenía. Por eso dice el versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, para arrestarlo, para agarrarlo, porque decían, está fuera de sí. En pocas palabras, está loco. Es un demente, está loco. Puede deshonrar a la familia. Y luego dice más adelante en el versículo 31, ahí como que Marcos hace una pausa y se mete con los escribas, ¿verdad? Lo llaman blasfemo a Jesús. Y luego dice más adelante en el versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre. Aquí como que los suyos, ya como que Marcos nos da más detalles, ¿verdad? Pone pausa en el versículo 22, ¿verdad? Nos cuenta el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y luego retoma la historia en el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, dice. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi familia? En pocas palabras está diciendo. Mirando a los que estaban sentados alrededor, y otros textos paralelos dicen que los estaba señalando.
así a sus seguidores. Dice: he aquí mi madre y mis hermanos, dice, versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, el que hace la voluntad de Dios, esa es mi verdadera familia. Aquí nosotros también somos familia, porque compartimos un Señor, una fe, un bautismo. Nosotros compartimos eso, y si nos ponemos a contar y hacer una lista, tenemos más cosas en común que en contra. ¿Es lo cierto? Entonces, hermanos, esto nos llama la atención precisamente que qué honor, qué privilegio, hermanos, el ser parte de la familia de Cristo. Pero el requisito es hacer la voluntad de Dios. Y dice el versículo 5 y 6, ya con estos versículos concluimos. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, dice, no porque no tuviera poder. Y nos da la nota Marcos, ¿sí? Salvo que sanó a pocos enfermos, poniendo sobre ellos la mano. Hay algo bien interesante aquí, hermanos. Por eso el juego de palabras etimológicas nos revelan muchas cosas que a veces nosotros pasamos por alto. Fíjense que la palabra griega para sanar es terapeo, de donde viene la palabra terapéutico. ¿Qué hace o terapeuta? ¿Qué es lo que hace el terapeuta? ¿Qué es lo que hace un terapeuta? A ver, hermanos. El terapeuta, hay terapeutas psicológicos, hay terapeutas físicos también. Ellos están ahí moviéndote el pie, la mano, alguna movilidad. O el terapeuta psicológico está tratándote, preguntándote, está contigo, está platicando. Porque el hecho de que Jesucristo le impusiera las manos, el Señor tenía poder para decir, a ver, todos ustedes están sanos. Él tenía el poder para hacer eso. Pero a él le gustaba tener el contacto con las personas. Él les ponía las manos. La palabra terapeo, ¿verdad?, traía esa idea de que los trataba. No solamente los sanaba, estaba con ellos, los motivaba, les hablaba, los estimulaba. El Señor tenía un trato tierno y compasivo con sus prójimos, ¿sí? Pero el Señor no pudo hacer muchos milagros ahí porque precisamente la gente no lo creía. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, en cuanto a poder, sí podía hacer, como habíamos dicho, hacer un sinnúmero de milagros, e hizo algunos, como lo hemos visto, pero fue dado, los milagros tenían un propósito, un propósito. Eso nos lo dice Juan capítulo 20, versículo 30. Juan 20, 30 dice el propósito del libro, tiene como título: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis, para que tengas fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, para que cuando tengas fe, cuando tengas esa confianza, convicción, tengas vida en su nombre. Era crear fe, hermanos. Por eso, ¿se acuerdan la historia de Tomás Dídimo? Una de las bienaventuranzas más hermosas que hay, que cuando el Señor resucitó y todos andaban con la noticia: el Señor ha resucitado. ¿Y qué dice Tomás el Dídimo, Tomás el incrédulo? Hasta que no meta los dedos ahí en donde tiene las llagas, o que meta mi mano en el costado, entonces voy a creer. Y se le aparece el Señor. A ver, Tomás, ven para acá. Mete tu mano. Más, mete tus dedos. ¡Ay, Señor mío y Dios mío! No, hombre. Ahí ya creyó. Por eso ahí viene una de las bienaventuranzas más hermosas. Bienaventurado a los que no vieron y creyeron, o creerán, o creen. Esos somos nosotros. Porque nosotros tenemos todas las historias escritas, pero no nos vimos con los físicos, mas sin embargo creemos en todo ello.
Esa bienaventuranza es para ti y para mí. Somos bienaventurados. Debemos sentirnos felices y bienaventurados. Gloria a Dios por ello, de verdad. Entonces, en conclusión, hermanos, dice el versículo 6, y estaba asombrado. El Señor estaba asombrado. Dice que la palabra nuevamente significa maravillarse, sorprenderse, pero no es así como que dijera uno, mira, no creen, qué interesante. No era esa clase de sorpresa, ¿verdad? La palabra asombrado quiere decir que Jesús estaba completamente pasmado, estupefacto por la reacción de las personas de Nazaret hacia él, su enseñanza y sus milagros. Se hicieron cantidad de cosas, hermanos. Inclusive puede haber personas así, hermanos. Personas a los que Dios, a través de la oración de un hermano, no sé, Dios le ha bendecido, le ha protegido, le ha provisto de un montón de cosas, y a pesar de eso no creen. A pesar de eso no creen. O de cómo Dios tuvo compasión de uno de sus familiares, y a pesar de eso no creen. Dice, no estaba sorprendido Jesús por el hecho de que existieran personas incrédulas, sino de que lo rechazaran cuando se atrevían a afirmar que conocían todo de Él. Si alguien debía de creer en Jesucristo, eran los nazarenos. Ellos no tenían excusa, porque la fe era la respuesta que debía esperar de aquel pueblo de Galilea, en la cual había hecho tantos milagros y había enseñado tanto. Galilea había recibido toda la enseñanza del Señor. Se sabían todos los milagros. La gente venía del norte, del sur, del este y del oeste. Por eso el Señor se quedó maravillado, que no creyeran. Se quedó sorprendido, porque el Señor se sorprende, hermanos. Se sorprende precisamente, creo que aquí a Él le sorprende la incredulidad, pero también le sorprende la fe. En otro caso, como en Mateo capítulo 8, versículo 10, la fe del centurión que le pedía precisamente que le sanara a su siervo. La fe que tenía el centurión al Señor le impresionó, le maravilló. Esta fe yo no la he visto en Israel ni en Galilea, dice. Hay dos cosas que le impresionan al Señor: la incredulidad y la fe. Por eso la palabra incredulidad también, la palabra griega apistía, que significa falta de fe, pero particularmente se refiere a una resistencia a creer. Hay una resistencia a creer porque ellos habían observado intelectualmente los milagros del Señor. Ellos sabían muy bien que había hecho esos milagros, pero se resistían a creer. Y luego dice una parte que yo pienso en lo particular, que en la Biblia está muy mal colocado, esta parte: y recorría las aldeas de alrededor y enseñando. Ese versículo, esas palabras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos, esas 7 palabras resumen casi como varios meses y semanas de trabajo de evangelismo. Fíjense, la palabra recorría significa llevar alrededor, es decir, que se llevó a todos sus discípulos. El Señor hacía como giras de evangelismo, y en la Biblia se registran 3. Esta iba a ser la última. Ya después lo demás lo iba a llevar a la cruz. Esas 3 giras tenían el propósito de entrenar a sus discípulos para cuando les encargara la gran comisión de que fueran a todos los rincones a predicar. Pero estas 3 giras que hace el Señor era para preparar a sus discípulos. Por eso dice, recorría las aldeas de alrededor. Es interesante porque la palabra alrededor trae la idea de un circuito. El Señor tenía un circuito, hermanos. O sea, el Señor no se salía a ver qué calle me agarro hoy, o a ver a qué colonia. El Señor tenía un orden de cómo recorría Galilea, y dice que circulaba alrededor de Galilea, y lo hizo por 3 veces en esos 3 años. No nos dice cuánto tiempo lo llevó. Yo pienso que fueron meses. Yo digo que hasta de 6 a 1 año le llevó a hacer todo eso, que no se registran muchas cosas. Solamente para comentar de manera rápida esta parte. Y dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando, predicando.
Dice, aquí tengo registrado las 3 giras, ¿verdad? Antes es importante que sepa, ¿verdad? La extensión de Galilea era como un 80 kilómetros de largo, 40 kilómetros de ancho, que eran alrededor de 3.200 kilómetros cuadrados. Eso es lo que recorría el Señor. Eso es lo que recorría. Flavio Josefo menciona que había alrededor de 46 aldeas en Galilea. Y ojo, no eran todas, había más. ¿Sí? Pero seguramente esas 46 aldeas el Señor las recorría, predicando. Y se llevaba a sus discípulos. Porque a continuación, hermanos, ya no vamos a estudiar eso, por supuesto, pero después de esa enseñanza de Marcos 6, cuando Jesús está en Nazaret, fíjese cómo empieza el versículo 7. Misión de los 12 apóstoles, cuando Dios los manda a predicar. ¿Sí? Allí el Señor tenía el plan de empezar en su casa, empezar con su familia, pero su familia lo rechazó. Lo rechazó. Entonces, hermanos, es interesante, ¿verdad?, cómo las 3 giras se registran de esa manera. Marcos, no lo vamos a leer. La primera gira en Marcos capítulo 35, versículo 39. Y la segunda gira en Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Y la tercera gira es esta de Marcos capítulo 6, versículo 6. Después de eso vienen algunos lugares donde iba el Señor, a Tiro, Sidón, a Decápolis, pero ya no con esa gira que lo había hecho en los capítulos anteriores. Era un trabajo maravilloso que hacía el Señor. Y ese es un ejemplo en lo particular y un ejemplo para cada uno de nosotros. No solamente en el tema del evangelismo, también sobre la importancia de la familia de Dios. Que nos honremos los unos a los otros, ¿sí? Nos amemos los unos a los otros, que seamos misericordiosos, porque no podemos ser luz en la calle, candil en la calle y oscuridad acá. Hay que aprender a amarnos a nosotros mismos. Entonces, para no caer en el error que cayeron los nazarenos, ¿sí? Entonces, hermanos, esta es una historia interesante que aquí hemos concluido precisamente. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta, comentario? Ya para terminar, disculpen la demora. Hermano Antonio. Ese pasaje donde dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí por causa de que nadie creía, da la impresión de que a los pocos que sanó, casi yo creo los agarró para decir, ven, te voy a curar, porque da la impresión de que nadie quería ser curado obviamente por la falta de fe, y da esa impresión como que casi los agarró para curarlos. Sí, y hubo una resistencia de la gente de Nazaret. Seguramente había unos que sí tenían fe, pero muy pocos. Y fíjense que el Señor no hace nada a la fuerza. Él no va a entrar a la puerta de tu corazón rompiendo la puerta. Por eso el corazón, como hay un dibujo, hay una pintura precisamente de Apocalipsis 3:20 sobre he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? En esa pintura está Jesús en la puerta, y el pintor cuando la hace la puerta y hace una imagen de Jesús, ¿verdad? Apócrifa, por supuesto. Y luego le llama a un compañero pintor y le dice, oye, a ver, dame la opinión de la pintura. Y ya la empieza a ver el otro pintor. Está muy bien, pero tiene un error. Y le dice, ¿cuál es ese error? Que no tiene chapa. Ah, no, es que esa puerta es el corazón y solamente se abre por dentro. Por eso no tiene chapa por afuera. Entonces, hermanos, hay que considerar todas estas cuestiones, tenerla presente en el corazón. Hay que honrarnos los unos a los otros. ¿Sí? Bueno, hermanos, Dios les bendiga.